Buenas noches, queridos, ¿cómo están? Este púlpito, o mejor dicho, la ubicación del salón no me favorece. ¿Por qué? Porque antes los tenía todos de frente y no me veían de perfil. Ahora este lado me ve de perfil y dice qué nazo que tiene. Y de este lado me ve de perfil y dice qué nazo que tiene. Este lado no ve este ojo y este lado no ve este ojo. Así que no sé cómo van a hacer. Voy a tratar de no hacer ningún tipo de mueca. Vamos a tratar en esta noche de que el Señor nos hable a todos, y en esta noche es importante para mí empezar con la Biblia, que es la que nos va a hablar a cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero leerles también Romanos capítulo 13, versículo 12. Que tiene que ver con el tema principal de estas conferencias. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estamos nosotros en la última vigilia o en la cuarta vigilia. Bueno, justamente lo que estamos leyendo recién en la palabra de Dios. La noche está avanzada, el Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesucristo está deseando que cada uno de nosotros esté preparado, anhelando y añorando la venida, que pronto estará el Señor en el aire rescatando o levantando a su iglesia de este mundo, y después vendrán entonces lo que las palabras de Dios nos enseñan, los años de tribulación y gran tribulación para esta tierra. Pero es importante que nosotros podamos tener la premisa de que la iglesia está y debe estar preparada. Ahora, con este tema que los hermanos han puesto, creo que, bueno, ¿no? Decir que la iglesia está preparada, porque estamos hablando justamente de temas como la verdadera fidelidad ante la carne, que es el tema que nos compete el día de hoy. ¿Y qué significa esto de la verdadera fidelidad ante la carne? Bueno, yo lo preparé o traté de prepararlo de acuerdo a lo que el Señor me fue hablando a mí. Entonces, estos 4 puntos importantes que vamos a tomar en esta noche. En primer lugar, vamos a leer o vamos a ver si hay creyentes con doble vida. ¿Hay creyentes con doble vida? Por supuesto que sí. Ahora, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando solamente de personas o creyentes que caen en pecados groseros. El yoísmo, el personalismo, el querer ser primero en las filas del Señor, el querer estar adelante de todo, el querer ser el principal, también tiene que ver y está relacionado con la carne, aflora la carne. La carne del ser humano aflora permanentemente. Esto lo decía el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Romanos, en el capítulo 6, capítulo 7, el apóstol Pablo escribía y decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este hombre de maldad? Porque el bien que quiero hacer no puedo hacerlo, mas el mal que no quiero hacer, eso hago, pues encuentro en mí una ley que me lleva cautivo a hacer el pecado que no quiero hacer, decía el apóstol Pablo. Qué importante es nosotros sentarnos en una realidad. Estamos en una realidad, estamos en un cuerpo de carne, ¿no es cierto? Todos tenemos un cuerpo de carne. Algunos son más lindos que otros, algunos o algunas fueron más agraciadas que otros, ¿no es cierto? Pero lo real es que todos nosotros estamos en un cuerpo de carne. Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta que la carne, el cuerpo nuestro, no es nuestro enemigo, porque a veces malinterpretamos lo que la palabra de Dios nos enseña cuando nos dice que nosotros tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Cuando se refiere a la carne, lo que está diciendo, se está refiriendo justamente a las concupiscencias o deseos del corazón, para que nosotros podamos ser llevados hacia los deseos de la carne y no hacia los deseos de Dios, que es los deseos de que vivamos espiritualmente y pensando las cosas del Espíritu, que tan difíciles son, ¿no es cierto? Ahora recordamos en este punto tan importante, lo que dice Romanos capítulo 1 y 2, que los chicos que van a los campamentos deben estar cansados de que los oradores se lo digan, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Lo saben todos los jóvenes esto, y todos los adolescentes también. Pero la NTV, la traducción NTV, que me gusta mucho este pasaje, cómo lo traduce, dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es como que nos baja el pensamiento a la realidad y al argentinismo o al castellano que nosotros, o al español, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿no es cierto?, y a leer. Dice: por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes, o sea, a favor nuestro, que sea un sacrificio vivo y santo,
la clase del sacrificio que a Él le agrada. O sea que a Dios no le agrada que estemos todo el día con la guitarrita, piano o con la Biblia en la mano y que no hagamos su voluntad. A Dios le agrada que si sabemos 3 pasajes, esos 3 pasajes de la Biblia, podamos hacerlo carne, podamos vivirlo, podamos interpretarlo para nuestra vida y podamos ser obedientes. Sigue diciendo Romanos 12, 1 y 2. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, termina diciendo el versículo 3. Qué importante es que nosotros podamos tener en cuenta este pensamiento para ir al pasaje de 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que decía el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, hay cristianos que tienen doble cara, sí. Los hay y abundan mucho, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero no quiero ser negativo en el mensaje de esta noche, porque si no nos vamos a salir mirando esta noche y como, bueno, a ver si tiene doble cara, no tiene doble cara, a ver si le creo, si no le creo. La idea no es esta, la idea es cuidarnos de nosotros mismos, no de los hermanos. Cuidarnos y ver que nosotros no tengamos un doble mensaje, una doble ética, una doble moral, un doble pensamiento y una doble cara, nos hacía una doble vida, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo, cuando les habla acá a los corintios, les está diciendo justamente desde el capítulo 1, ustedes tienen una doble cara. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que son cristianos, pero algunos se pelean con otros, porque dicen yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de este, yo soy del otro. Pero Pablo dice, somos todos de Cristo. Y entonces ahí les está diciendo, sáquense la careta, muchachos, no sean religiosos. ¿Por qué? Porque la idea principal de la salvación y del cristianismo, la cristiandad, es justamente que vivamos a Cristo. No que seamos religiosos, cualquiera puede ser religioso. Nos ponemos un saquito, así como Marcelo Heikel, agarramos una Biblia debajo del brazo, vamos a la iglesia, a la conferencia. Qué bueno que es este hermano, ¿no es cierto? Pero cuando me ven en casa, cuando me ven en el trabajo, cuando me ven en el vecindario, es otra cosa completamente diferente. Por eso que la doble cara está institucionalizada, no solamente dentro de las iglesias, sino también en el entorno donde cada uno de nosotros vivimos. Ahora, en este pensamiento de Pablo, fíjense ustedes que el apóstol Pablo a los Corintios, a Génesis capítulo 3, ¿y qué les dice? Así como Eva fue engañada, me temo que ustedes también caigan en el mismo error. Fíjense ustedes, no lo vamos a leer, yo se los anoté acá para que no tengan que buscarlo y no perdamos el tiempo. Génesis 3:3. ¿Se acuerdan ustedes cuando Eva está viendo el fruto prohibido y entonces se encuentra con la serpiente antigua o Satanás y le dice Satanás, ¿con qué Dios os ha dicho? Lo que dice Satanás a Eva le está plantando la duda y la intriga. Hace Satanás, cuando nosotros vivimos en la carne y no vivimos en el Espíritu, nos hace dudar de Dios. ¿Estás seguro de que Dios te salvó? ¿Estás seguro de que la sangre de Jesucristo te limpió de todos tus pecados? ¿No tendrás algo guardado por lo cual vos no tenés seguridad de salvación? ¿No estarás viviendo de una manera tal que tal vez vos dudes de tu salvación y tu forma de ser y hacer en el Señor? Pero mucho más, no solamente la duda es contra Eva, sino contra Dios. Le pone duda a Eva acerca de Dios. Y es lo que Satanás hace con nosotros también. Nos pone duda Satanás acerca de Dios. ¿Será verdad? ¿Será real? ¿Tendrá algún objetivo? ¿Tendrá un buen final? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué ser un buen en la Biblia? ¿Para qué congregarme? Todas estas preguntas van concatenadas o unidas a esta primera pregunta que hizo Satanás a Eva, con que Dios les dijo, le plantó la semilla de la duda. En segundo lugar, fíjense que el versículo 4 de Génesis capítulo 3, les dice Satanás a Eva, en realidad no moriréis. Con decirle esta frase, lo que le está diciendo Satanás a Dios, que sos un mentiroso. Satanás está diciéndole a Dios que miente. O sea, indirectamente le está diciendo mentiroso, porque Eva le dijo, y Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque ciertamente del día que de él comieres, moriréis. ¿No es así? Literalmente dice así la Biblia. Ahora Satanás desafía a Dios y le dice a Eva, no es así, no moriréis. Claro, no moriréis en este momento, en este mismo momento a tomar el fruto, es lo que no le dijo Satanás. Y entonces llama a Dios mentiroso. ¿Cuándo nosotros podemos llamar a Dios mentiroso en nuestras vidas? Cuando nosotros decimos que creemos y no hacemos lo que creemos.
Cuando nosotros decimos creer en la Biblia, la palabra de Dios como tal, y no obedecemos a la Biblia porque es palabra de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, le estamos llamando a Dios mentiroso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. En tercer lugar, el versículo 5 también de Génesis, relacionándolo con 2 Corintios 11, 3, dice: sabe Dios que el día que tomaras de este fruto seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, le está dando la tentación de lo que parece ser mejor a lo que ofrece Dios. Le estaba ofreciendo la omnisciencia. Satanás le estaba diciendo: del día que comieres seréis como Dios, sabiendo completamente el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, seréis omniscientes. Claro, ¿qué persona no les gustaría ensanchar su hombro y tener gloria por sí mismo, gloria propia? Por lo tanto, primero la intriga, la duda, después llamarlo a Dios mentiroso y después ser tentado por Satanás, era una buena forma de ir al versículo 13, como Eva, enfrentándose o estando de cara a Dios junto con Adán, le dice: y bueno, está bien, la serpiente me engañó y comí. Siempre le echamos la culpa al otro, ¿no es cierto? Le echamos la culpa al que me dio, al que me tentó, y entonces eso se transforma en una excusa. ¿Cuántas veces nosotros nos tratamos de excusar, como cuando tenemos doble vida o cuando nos, perdonen la expresión, hermanos, vulgar, enganchan? ¿Vieron que vos haces todo solapadamente, a escondidas, nadie se da cuenta? Pero cuando alguien te ve, a alguien te engancha, a alguien ve que tus suspicacias, tu picardía, tu pecado, tu suspicacia queda a flor de piel y reconocida por todo, ahí estamos completamente desprovistos de toda justificación, y entonces viene la excusa. ¿La excusa cuál es? Siempre la culpa la tendrá el otro del mal que yo hago. Y este es un pecado muy grave que nosotros cometemos. ¿Por qué? Porque hace que tengamos una careta que no podremos sacarnos nunca. Ahora, terminando con este primer punto, el versículo 8 de Génesis capítulo 3, dice que ellos, tanto Adán como Eva, cuando pecaron, después de pecar, tuvieron temor y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué esta frase, se escondieron de la presencia de Dios, es la que las personas, en forma práctica, muchas veces los cristianos, tratamos de hacer con Dios? Tratamos de esconder el rostro nuestro del rostro de Dios. Por eso que dejamos de orar, porque no queremos enfrentarnos a Dios cuando estamos en pecado, cuando tenemos una doble vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos pasa por el tamiz suyo de la corrección, de la justicia, no solamente del amor, y entonces nos deja desnudo delante de Él. No podemos justificarnos, no podemos excusarnos. Y entonces dice: se escondieron de la presencia de Dios entre algo, buscaron objetos. ¿Y cuáles eran estos objetos? Los árboles. Ellos no podían buscar los árboles. ¿En qué forma te estás escondiendo de Dios? ¿Cuáles son las formas en las cuales te escondes de Dios? Dios nos hizo con un propósito de corazón. Dice que permanezcamos fieles al Señor. O sea, lo que está diciendo Dios, que una persona que está viviendo con una doble cara, una doble vida, dice que permanezcamos fieles al Señor. ¿Qué significa esto de permanecer fieles? ¿Se acuerdan ustedes que el mismo apóstol, el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando se encontraba con la gente le decía: bueno, estabas robando, te encontraron robando, no robes más, ya está, no vuelvas más a la vieja vida. A la prostituta le dice: no vuelvas más a hacer lo que estabas haciendo. Al mentiroso le dice: no mientas más. O sea, lo que está diciendo Dios, que en la conversión que Él realiza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, la transformación que Él ejerce en nuestra vida, hace que nosotros cambiemos. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con la verdadera cara que debemos tener. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir, por ejemplo, no se la agarren conmigo a las mujeres, después le vamos a dar a los hombres también? ¿Por qué dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo? Bueno, porque hay una propensión del ser humano, tanto de las mujeres como del hombre, no solamente las mujeres, los hombres, ¿a qué? A hablar de más, a juzgar de más, a mirar de más y a hacer cosas que no corresponden ¿con qué? Con este órgano que es muy pequeño, pero que enciende grandes fuegos. Gracias, querido. Necesitaba apagar el fuego un poquito. Entonces es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podemos
podamos cumplir lo que dice la Biblia con lo que menciona capítulo 2 de Tito, el versículo 10. No defraudando, sino mostrándote fiel en todo. O sea, no sé si alguna vez te sentiste defraudado. ¿Alguno de acá se sintió defraudado alguna vez? Muchas veces, ¿no es cierto? Nos defraudan los profesores, defraudan los alumnos, defrauda el fisco, defrauda el gobierno, defrauda la religión, defraudan los pastores, defraudan los curas, defraudan los jóvenes, defraudan las esposas, defraudamos todos. Ahora, sentirse defraudado es horrible. ¿Por qué? Porque lo que pensaba y esperaba de esta persona, en algún momento, como quien dice, me cae la ficha y bueno, mostró la persona lo real, lo que tiene en su corazón. Por eso que es muy importante, hermanos, que al ver este tema que nos tiene que llevar a que no tengamos la doble cara o la careta puesta, o que no tengamos en nuestra vida la forma de vivir en la carne, sino en el espíritu, podamos cada uno de nosotros pensar un momento, nos hemos escondido de la presencia de Dios y estamos haciendo no la voluntad de Dios. En segundo lugar, la diferencia entre la fidelidad religiosa a la fidelidad espiritual en la forma de ministrarnos, la forma de servir nosotros en la iglesia y que muestran la forma de vivir de cada uno en la iglesia. Ahora, mi suegro tenía un dicho que decía, vamos a limpiar la iglesia, levante la mano, ¿quién viene? Como ahora, ninguno levanta la mano. Mañana limpiamos la iglesia, Amelia, con todos los hermanos acá. ¿Vienen todos? Acá viene, bueno, acá es la excepción. Acá, el Parque de San Martín es la excepción. Ahora decimos, mañana comemos un asado, decía mi suegro. Levante la mano, ¿quién viene? Todos. Uno trae vino tinto, otro rosado, otro blanco, pero vienen todos. La diferencia entre la fidelidad religiosa, la fidelidad espiritual en los ministerios hace que nosotros pervirtamos si no conocemos cuál es la diferencia, el objetivo sublime de la vida cristiana. No es lo mismo trabajar para Dios que servir a Dios. No es lo mismo rendir nuestro corazón en adoración a Dios que dar a conocer a los hermanos lo mucho que puedo hacer para Dios. Por eso que en la iglesia no tenemos que hablar de nosotros mismos. No tenemos que poner nuestra vida, nuestro ejemplo, lo bueno que somos, lo bueno que hacemos, lo bueno que hablamos. No, hermanos, tenemos que hablar de Cristo. La iglesia está para hablar de Cristo, porque Cristo es quien llena, quien cambia, quien transforma, quien guía, quien nos hace cambiar absolutamente todo lo malo en todo lo bueno. Por lo tanto, no perdamos tiempo en hablar de nosotros. No hablemos de nosotros, hablemos del Señor. Hay perversiones que tienen que ver justamente, que están mencionadas, concatenado con esto de 2 Corintios 11:3, que lo dice Colosenses capítulo 2. No lo busquen, por supuesto. ¿Cuáles son las seducciones que nosotros tenemos o las perversiones que podemos caer cuando tenemos una doble vida o una careta o creemos que somos mejores que otros o somos más espirituales que otros? Que esto también tiene que ver con la carne. No solamente haber caído en fornicación, adulterio, mentira, haber robado, no. Estamos hablando de pecados religiosos, pecados de religión, llámese así. Y entonces tenemos en primer lugar, capítulo 2 de Colosenses, versículo 4, palabras seductoras. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay hermanos que seducen con las palabras, pero que no enseñan la Biblia. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque lo único que nos lleva a pensar es que pasé un lindo momento en la reunión. Pasé un momento agradable, me gusta ir, la paso bien, está bueno, ¿no es cierto? Que está lindo estar con los hermanos, la pasamos bien en realidad, es lindo y armonioso estar los hermanos juntos en armonía, pero el apóstol Pablo acá está hablando de palabras persuasivas que evaden a Dios. O sea, no está hablando de palabras persuasivas para que te conviertas a Cristo. Está hablando de palabras persuasivas que evaden a Dios como centro del mensaje. Son palabras seductoras, las palabras de seducción. Las palabras de seducción hacen tomar una decisión inmediata, pero con consecuencia corta. ¿Por qué? Porque después me vuelvo para atrás de aquella decisión que tomé. Ahora, en segundo lugar, el versículo 8 de este mismo capítulo 2 de Colosenses habla de filosofías y huecas sutilezas. En segundo lugar, las perversiones espirituales o religiosas que nos hacen a nosotros tener una gran careta o tener una doble personalidad. Dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, la religión es tremenda.
¿Por qué? Porque la religión es mucho más fácil que la relación con Dios. La religión es orar 3 Padre Nuestro y estás perdonado. ¿No es así? Andá a tal lugar y ya está, listo, ya pagaste tus deudas. Pero la relación con Dios es una relación de servicio y sacrificio permanente, porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor en Lucas capítulo 5 cuando aquellos hombres llamados por Él, los discípulos, después transformados en discípulos, decía, ¿quieren venir en pos de mí? Bueno, vengan todos los que quieran, pero hay 3 condiciones. El que quiera venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es cosa sencilla, no es cosa fácil. La facilidad se la voy a dar yo, le voy a quitar la carga, pero ustedes tienen que tomar esa decisión. Es importante entonces que no tengamos en la iglesia filosofías huecas, sutilezas, filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? Los que estudiaron en la secundaria lo saben y los que estudian en la facultad mucho más todavía. La filosofía es el pensamiento de una persona, ¿no es cierto? O de cualquier persona que es válido. ¿Por qué? Porque toda persona tiene un pensamiento y ese pensamiento, dicen los filósofos antiguos y contemporáneos, es importante. O sea que todo lo que vos digas es importante. Es importante el que dice venimos del mono, es importante porque es filosofía de alguien. Es importante el Big Bang, sí, porque es filosofía. Es importante que hablen de tal o cual tema, sí es importante. Para la filosofía todo es importante, pero Dios dice, tengan cuidado con las filosofías, con los pensamientos humanos, que son huecas sutilezas, o sea, no tienen nada de contenido, están completamente vacíos, no te dejan nada. No sé si les pasó alguna vez comer algún producto que ustedes lo compraron y dijeron, qué espectacular, qué, y después cuando lo cortaron era un asco. Por dentro, nada, ¿no es cierto? No tenía sabor a nada. Bueno, así es lo que compara el apóstol Pablo justamente a las huecas sutilezas y las falsas o las filosofías humanas. Ahora también en este mismo versículo 8 de Colosenses habla de las tradiciones que esclavizan desviándonos de la verdad. ¿Qué son las tradiciones? Bueno, está concatenado u ordenado, o mejor dicho, entrelazado, tomado de la mano con los versículos 16 y 17 también de Colosenses. Dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Tengan cuidado de la filosofía, de las huecas sutilezas y del legalismo. ¿Cuál es el legalismo? El legalismo es no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, haz lo otro, para alcanzar la misericordia y la bondad de Dios. Y entonces encerramos en una religión evangélica, que nos estamos acostumbrando a tener, los evangélicos también, una religión, en vez de un cristianismo, una religión evangélica, a hacer cosas que la Biblia no enseña, por el contrario nos previene que no caigamos en ellas. Ahora, el versículo 18 enfatiza en la luz propia que cada uno de nosotros tiene interiormente, porque es la luz de Cristo iluminando en nosotros, y nos previene ¿de qué cosa? Del misticismo. ¿Qué es el misticismo? Aquellas cosas que no son reales ni enseñadas por Jesucristo para que nosotros podamos ser felices en Él. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, ustedes están completos en Él. Eviten el misticismo. ¿Qué sería un ejemplo de misticismo? Bueno, mire, yo agarro la Biblia, me levanto a la mañana el día lunes y digo, bueno, para el lunes, a ver, tate, suerte para mí. Ahí me cayó en palabra que vino a Jeremías. Ah, pero esto era para Jeremías. ¿Se dan cuenta? Hago el tate-ti de Dios, o hago el tate-ti con Dios. El misticismo es todo aquello que nosotros elaboramos en nuestra mente como si fuera real, pero no lo es. Es una idea que nosotros tenemos, pero es una idea que no es real. El versículo 18 también habla de la idolatría. Ahora, yo no sé si ustedes vieron, ¿alguno de acá no vio el Mundial de Fútbol? Si alguno de acá no vio el Mundial de Fútbol, está loco. Perdón, estaba en otra órbita. ¿Alguien no vio el Mundial de Fútbol? ¿Ustedes vieron después del Mundial de Fútbol los millones de personas que estaban recibiendo a los jugadores acá en la capital? ¿Eso es idolatría? Sí, eso es idolatría. O sea, generar en el corazón de una persona o en mi propio corazón una devoción tal que supera mis expectativas y las fuerzas que yo tengo, logrando que yo haga cosas que no haría por nadie más que por ese ídolo al cual yo sigo.
¿Se entiende o me expliqué bien? Por lo tanto, hay mucho cristiano idólatra. ¿Por qué lo digo? No estoy hablando de acá. Acá en este auditorio somos todos re santos. Somos santos, santos. El Señor es santo, santo, santo. Nosotros llegamos a santo, santo. Un escalón menos. Pero fíjense ustedes que cuando decimos, vamos a una conferencia, 4 levantaron la mano. Pero esto no es acá, en todos lados. Vamos a la reunión de oración, somos 50, de 100 miembros. Vamos a, no sé, a lo que fuera, vamos a repartir folletos y no está toda la congregación. Ahora, vamos a comer un asado, vamos a ver el fútbol, vamos a seguir aquello que idolatro en mi corazón, vamos todos. Y esto no es para una crítica de los que estaban jugando y ganaron la copa, y bien ganada, ¿no es cierto? Estamos hablando de nuestro corazón inclinado justamente a ídolos que, si bien como personajes está bueno reconocerlos, no es lo mejor seguirlos como ídolos, como el ejemplo para nuestra vida a seguir, porque si no, nosotros estaríamos realmente confundidos en la elección que hemos hecho como hijos de Dios o como cristianos. En tercer lugar, y terminando ya, la falta de control del Espíritu Santo es otro de los puntos importantes por los cuales hoy día cada uno de nosotros luchamos entre lo espiritual y lo carnal, o entre el espíritu y la carne, entre el ser espiritual y el ser físico o la mente que tanto nos lleva al mal. O sea, ¿qué sería la falta de control espiritual? La falta de control espiritual es lo que el apóstol Juan le decía a la iglesia, por ejemplo, en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es falta de control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está plenipotencialmente viviendo, desarrollándose, controlando, entronizado, ¿no es cierto?, o gobernando tu corazón y el mío, no llegaríamos a tener este reproche de parte de Dios. Pero tengo contra ti, Marcelo, que has dejado tu primer amor. Hacete la pregunta para vos, sacala de la iglesia en Éfeso y hacétela para vos. ¿Dejaste tu primer amor? ¿Dejó de ser el Señor Jesucristo tu primer amor? ¿Dejó de ser el Señor Jesucristo aquel por el cual vos, los primeros tiempos después de convertido, respirabas, vos querías conocerle más, indagabas en la Biblia, querías conocerle, preguntabas a los ancianos o pastores de la iglesia, a los maestros de escuela bíblica, también estabas permanentemente preguntándole? ¿Ya dejó de ser ese primer amor? En conclusión, abandonaste el primer amor, que es lo que el apóstol Juan les está diciendo a la iglesia en Éfeso. Está todo muy lindo, les dice a la iglesia en Éfeso. Ustedes son doctrinalmente maravillosos, son esforzados, hacen muchas obras, etcétera, etcétera. O sea, visiblemente por fuera son fantásticos, pero por dentro les tengo que decir, dice Dios, que han dejado su primer amor, que me abandonaron, está diciendo Dios. Sencillamente esto. Y tal vez en esta noche cada uno de nosotros tiene que reflexionar justamente en esto, si estamos siguiendo la religión o si estamos siguiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, controlado por el Espíritu Santo de Dios. El mismo capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 14, también le dice a otra iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes la doctrina de Balaam, ¿no es cierto? No vamos ahora a ver ese tema, pero está hablando de la permisividad. O sea, cuando somos permisivos en cosas que parecieran ser que no tienen importancia, pero que realmente lo tienen. Y a veces nosotros permitimos esos pequeños deslices en nuestra vida por la falta no solamente del control del Espíritu Santo en nuestra vida, sino la falta del conocimiento de la Biblia para que el Espíritu Santo pueda controlar lo que nosotros hacemos, decimos y seguimos. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la expresión bíblica, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Celular en mano, 6 de la mañana. Tal vez vos no te metes en ninguna página rara, vamos a llamar así para no decir pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estás de las 6 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche con el celular en la mano como si fuera tu apéndice más importante o tu órgano más importante y lo cuidas mucho más que a tu hígado, a tu estómago, a tu cabeza, a tu cara y a tus dientes. Te lavas una sola vez al día o dos, como mucho, ¿no es cierto? Pero al celular todo el tiempo estás pendiente de él. Estás pendiente de los likes que te están poniendo en las redes sociales. Como si la gente le importara tener 3 millones de amigos. Ni te conoce, ni me conoce, ni le importa quién soy, ni le importa quién sos. Es un sistema perverso que está tratando de hacer que vos, tu mente, esté enloquecida. Y con una mano en el corazón, sobre todo a los más jóvenes.
¿No estamos medios locos a veces con el celular en la mano que si se me llega a acabar, tengo el 2% de batería y empiezan los gritos, tráigame un cargador, me muero, me falta el aire, me agarra un ataque de pánico? Claro, te ve tu viejo y decís, ¿qué le agarra un infarto? No, nada más, tiene el 2% de batería. Qué importante es que cada uno de nosotros pudiera tener esta satisfacción en el corazón, la transformación del hombre interior, del cual habla Efesios capítulo 4. Dice, despójense del viejo hombre, renovación de la mente, versículo 23. Vestirse en justicia y santidad, versículo 24. No contristar al Espíritu Santo, versículo 30. Quítese todo tipo de cosas malas de su vida, versículo 31. El control del ser interior es otra forma de vida que Dios tiene propuesta para nosotros, para que nosotros en la vida podamos triunfar. Pero no como triunfan, ¿vieron? No sé si alguien vio, ¿cómo se llama este programa que están ahora? Got Talent. Hay cada perro que se presenta en estos programas, pero la gente lo aplaude, porque a la gente le gusta el pan y circo. Ahora vos que te matás estudiando, que trabajás, que nadie te aplaude, nadie te reconoce, vos decís, pero todo lo que estoy haciendo es en vano. No. Nada de lo que vos hagas con Dios y lo que Dios haga en vos va a ser en vano. ¿Sabes por qué? Porque tu vida integralmente, desde ahora y para siempre, cuando vos te pones en las manos de Dios, va a estar protegida, sometida, guiada, prosperada, y es por aquel que prometió darnos todo si nosotros hacemos su voluntad. Es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿O no, Amelia? Lo único que tenemos que hacer, obedecer, no mucho más. Ahora, termino con este último punto, anteúltimo. La culpa siempre la tienen los jóvenes, ¿vieron? A los jóvenes les damos con un caño cuando no viene la cena del Señor. A los jóvenes les damos con un caño cuando no limpian la iglesia. A los jóvenes les damos con un caño cuando no están en las conferencias, pero son los únicos que están, es la verdad, los adolescentes y los jóvenes. Están en todos lados, están acompañando en todos lados. Yo doy gracias a Dios por la juventud que hay acá en Morón y en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque son aquellos que no abandonaron al Señor en la pandemia. Vieron que después de la pandemia empezó a correrse en las redes sociales, los jóvenes están todos ahí, están todos quemados, abandonaron todos al Señor. Y uno va de iglesia en iglesia y no, los jóvenes están. Algunos han dejado las filas del Evangelio por ahora, pero seguramente el Señor los volverá a traerse así. Como hacían mucho mayor, que también ha dejado la fila del Señor porque se ha debilitado en la fe. Ahora, ¿cómo los ayudamos a los jóvenes? ¿Qué hacemos para ayudarlos? Para que no caigan, para que se mantengan firmes en la fe, para que sean aptos para el ministerio. Porque a veces decimos, bueno, ¿quién me va a secundar en el ancianato? ¿Quién va a ser quien siga, quien toque la música después de Ezequiel? ¿Ya estamos viejitos, Ezequiel, o no? No, todavía tenemos un poco de cuerda, ¿no? Pero ¿quiénes son los que van a estar al frente? ¿Quiénes van a estar presidiendo? Bueno, y a veces no se encuentra eso. Bueno, hay una fórmula que no falla, como lo tenemos en casa también. Si uno se ocupa de un hijo, el hijo va a ser ayudado, ¿no es cierto? Si yo le digo todo el día a mis hijos, vos no servís para nada, sos un inservible, sos un vago, sos esto, la moral se le va a venir abajo y no va a tener ganas de absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de ellos. Hermanos, de las iglesias, ocupémonos de los jóvenes y los adolescentes nuestros. Yo sé que la iglesia de Parque San Martín se ocupa, pero yo no estoy hablando solamente para Parque, sino estoy hablando a nivel general, porque es las conferencias de las iglesias de Buenos Aires, que son más de 300 iglesias de nuestras asambleas. Así que ocuparse de ellas en una vida integral. Hay un ejemplo, entre muchos ejemplos de la Biblia, 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, la familia de Estéfanas, dice el apóstol Pablo, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ocuparse de ellos significa dedicación. No es dar la clase en la escuela dominical preparándola 5 minutos antes con los jóvenes y listo, andate para tu casa. Tenés que atenderlo en tu casa, darle de comer. Vas a tener 30 chicos en tu casa un día domingo, un día sábado, un día lunes, un día martes. Necesitamos, hermanos mayores, sobre todo matrimonios que están en la segunda edad o tercera edad, o sea, entre 30 y 50 años, que por favor se ocupen de los adolescentes y de los jóvenes siendo ejemplos. Ejemplos, hermanos, necesitamos ejemplos. Yo tuve excelentes ejemplos de jóvenes y así salí.
Imagínense si no hubiese tenido ninguno. Pero es importante, hermanos, que nos ocupemos de ello. En segundo lugar, comprenderlo. ¿Saben por qué los jóvenes no hablan con nosotros? Porque lo primero que hacemos es, antes de escucharlo, yo te digo una cosa, vos tenés que hacer esto, y lo hermano. Aprendé a escuchar a los adolescentes y los jóvenes, no hables más. Todos somos consejeros, pero la Biblia no nos manda a aconsejar sin antes escuchar. Primero debemos escuchar. Estuvimos en el lugar de los jóvenes y los adolescentes. Yo hace mucho ya, décadas, muchas décadas. Los amigos de Job, ¿se acuerdan ustedes? 3 tipos que parecían 3 capos, pero eran 3 miserables. 3 tipos a los cuales yo no elegiría nunca como amigos y mucho menos como hermanos para consejería. ¿Por qué? Empezaron, claro, 7 días tuvieron para jugarlo. ¿Qué habrá hecho este? Por dentro decía, ¿no? ¿Qué habrá hecho este? Este debe ser un pecador asqueroso. Y entonces cuando pasaron los 7 días, empezaron a decir todo lo que su corazón había pensado. Y entonces le embarraron la cancha, de tal manera que Dios termina diciéndole a Job, ¿quiénes son estos? ¿Quién es este que habla con palabras sin sabiduría? O sea, este ignorante, estos ignorantes. Y es así entonces cuando nosotros, hermanos, necesitamos enmudecer ante los jóvenes y es mejor escucharlos. En tercer lugar, acompañarlos. Acompañemos a los jóvenes en el crecimiento. Es importante, como dice 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Es un consejo que le podemos dar, nada más, no lo podemos obligar. 1 Timoteo 4:13, aconsejarlos, ocupate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Enseñar la verdad, aunque duela, aunque tal vez le duela. Algún día te lo van a agradecer. Pero tengan en cuenta estos, hermanos queridos, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos espirituales deben tomar su propia decisión, no ser guiados por nosotros a ella. Y en último lugar, persiguiendo la verdadera fidelidad a Cristo, nos lleva a una vida de entrega y victoria. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué tipo de fidelidad querés tener con Dios? ¿A vos no te importa ser fiel o infiel? Vamos a compararlo con un matrimonio, una pareja de novios, ¿no es cierto? A los chicos más chicos y un matrimonio. ¿Querés que el marido sea fiel o infiel? No. Olga lo dijo categóricamente, no. No es lo mismo. Las hermanas que dicen, ¿es lo mismo que el marido sea fiel o infiel? Las novias, ¿es lo mismo que el novio sea fiel o infiel? Las que quieren tener novio, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Le da lo mismo que tenga 3 novias? No. Bueno, la Biblia dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, fiel a Dios, que no tengas otro Dios, sino que Dios sea tu Dios, el único Dios verdadero. Tito 3:8, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Y cuando una persona es fiel a Dios? Cuando está ocupado en las cosas de Dios. Hermano, acá no es yo adoro a Dios y no sirvo. El que no sirve a Dios no sirve. No sé si me explico. El que no sirve a Dios no sirve para nada. Es un inservible. ¿Por qué? Porque no está adorando a Dios con su servicio, con su corazón, con su mente, con su hacer, con su andar. Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta 2 Timoteo 2:2. No le va a encargar Dios a cualquiera su obra. Se lo va a encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, a hombres y a mujeres fieles, no a cualquiera. ¿Para qué? Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Termino acá, hermanos, leyendo el segundo pasaje que leímos hoy. ¿Se acuerdan ustedes cuál era? Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada. Puede tratarse de la venida del Señor a buscar a su iglesia, o podemos decir que ya se nos pasó la vida prácticamente y tenemos muy pocos caramelos en la bolsa, muy pocos años nos pueden quedar a los que ya tenemos muchos años, ¿no? O puede ser que el Señor venga pronto y nos lleve hoy, pero lo importante es que pensemos en esto, la noche está avanzada, no dejemos de perder el tiempo. Para aquellos que son jóvenes, la noche está avanzada, piénsenlo en que todo lo que ofrece el mundo es para destruirte. Alcohol, droga, mujeres, vicios, hombres, lo que fuera. Las redes sociales que te llevan a páginas y a páginas, y aún el andar y el quehacer de todos los días de cada uno de nosotros hace que vos te pierdas tal vez en las tinieblas. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vestite de las armas de la luz. Qué bueno sería que yo a partir de hoy podamos hacerle caso a Dios
y decir, Señor, no quiero más tinieblas en mi vida. No quiero más que se me pase el día y que no tenga ya tiempo para nada. Quiero aprovechar mi vida. Quiero servirte. Quiero honrarte. Quiero serte fiel. Quiero sacarme la careta. Quiero dejar de tener una doble vida. Quiero ser un fiel. Pueda bendecir su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.